Bueno, muy bien. Buenas tardes. Estamos aquí para dar inicio a nuestro curso sobre inteligencia artificial y realidad inmersiva, tratando fundamentalmente de resolver la duda, la demanda de formación que tiene buena parte del sistema de la planta docente de la Argentina, que se ve ante un fenómeno nuevo, masivo, invasivo, desbordante, que se le ha hecho presente en su vida diaria y obviamente en el aula, que sus alumnos manejan y administran a veces con más presteza y habilidad que los docentes. Entonces genera una sensación rara ante este fenómeno desconocido con el que convivimos, que nos está cambiando la vida y que básicamente no terminamos de comprender ni hacia dónde va el fenómeno tecnológico, hacia dónde va el uso por parte de la humanidad de esta tecnología y cuál es el impacto. Sabemos que es grande, indudablemente. eh, ese, ese impacto ya es grande y va a ser, se supone, bastante más importante todavía. Así que, bueno, vamos a tratar de empezar en esta tarea de iniciarnos en estos conceptos y ver cuáles son los riesgos, las oportunidades que nos plantea esta tecnología. Voy a compartir un PowerPoint para... Muy bien, espero que estén viendo bien mi pantalla. Hoy empezamos con el módulo uno, el nuevo paradigma de la enseñanza interactiva. Nuestro objetivo en esta clase, en este módulo, es comprender cómo la narrativa inmersiva y la realidad extendida pueden transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y vamos a tratar de fundamentar su uso con base en teorías ya existentes del aprendizaje, porque esto se ha previsto y estudiado en otras etapas de la pedagogía y de la actividad educativa, y explorar ejemplos aplicables a diferentes contextos escolares. Fundamentalmente es esto lo que vamos a tratar de visualizar hoy aquí. Obviamente estamos en una realidad en la que la inteligencia artificial irrumpió sin que la esperáramos, sin planificación, sin que las autoridades educativas hubieran dispuesto un marco, una estructura, un esquema de aplicación de estas tecnologías. Entonces hoy en la realidad ya la inteligencia artificial e incluso las narrativas inmersivas forman parte de la educación, pero más allá de la tecnología, lo clave es cómo conectamos la creatividad, la emoción, el aprendizaje, el ser humano en definitiva. En la educación trabajamos con seres humanos y cualquier herramienta, cualquier tecnología, cualquier recurso pedagógico que utilicemos, el objetivo y el fin último es que tenga un impacto positivo en las personas. La expectativa desde el sector docente es que podamos utilizar a la inteligencia artificial como un asistente que nos ayude a mejorar el proceso educativo y fundamentalmente, por Dios, que no nos reemplace. Este es un poco el temor, que no forma parte solamente ni simplemente de la profesión docente, perdón, eh, y en todas las profesiones hoy nos sentimos amenazados, digamos. Ha irrumpido este fenómeno, la inteligencia artificial, este proceso, esta tecnología, este complejo tecnológico inundando buena parte del quehacer humano. Pareciera que todas las actividades
de alguna manera un poco más primitivas, que tienen que ver con lo físico, con el desplazamiento de las cosas, con tejer, coser, bordar, cocinar, fabricar, mover elementos, por ahora parece más protegido, en tanto y en cuanto la Internet de las cosas no avance también tan rápidamente como lo está haciendo la tecnología de la inteligencia artificial. Pero entonces nuestro objetivo en este curso es explorar cómo la inteligencia artificial y las experiencias inmersivas enriquecen nuestras clases, suman herramientas para despertar curiosidad, motivación y aprendizaje significativo. Un tema sobre el que vamos a volver muchas veces en esta y en las sucesivas clases. Nuestra relación no está centrada en no solamente, obviamente, en usar la mejor tecnología, en contar con los mejores recursos, sino centralmente cómo usamos las herramientas con las que contamos para mejorar a las personas, para ayudar a las personas, para que los seres humanos con los que interactuamos puedan vivir y estar mejor. Pero vamos a arrancar, a iniciar esto eh, con esta pregunta. ¿Qué pasa cuando el conocimiento ya no depende tanto de cuánto sabemos, sino de qué sabemos pedir y cómo lo hacemos y cómo lo pedimos? Estamos en una situación en la cual hasta ahora un docente eventualmente formado con el conocimiento básico o profundo de los temas a transmitir en el proceso educativo, a compartir en el proceso educativo, eh, podía aparecer sólido ante una clase y prácticamente que necesitaba muy pocos elementos más. Lo que sabíamos alcanzaba para enfrentar prácticamente cualquier clase en la que estuviéramos debidamente formados. En cambio, ahora estamos entre una dinámica muy desafiante en la que posiblemente alguno de nuestros alumnos, que sí sabe qué pedir y cómo pedir, puede desestructurarnos una clase, puede de pronto transformarse en una pesadilla a la labor docente porque o no estamos preparados o no contamos con las herramientas para evaluar y resolver esa situación. Ahí estamos compartiendo, entiendo que es así, Orne, esto como una encuesta en el grupo de WhatsApp que creamos hace un rato con un conjunto de alternativas. Lamentablemente el WhatsApp no permite tanta flexibilidad en la cantidad de respuestas, pero si hay alguien que siente que eh, no está contenido lo que piensa en esas respuestas, sin dudarlo, active su micrófono e intervenga haciendo un comentario, no hay ningún problema. En esta clase no nos preocupa el desorden. Bueno, como verán, en las respuestas que planteamos vuelve a estar en el eje la persona, digamos. Cómo impacta en la vida de las personas esta situación frente al proceso educativo, ¿no? Entonces ahí nos plantea que la vida se complejiza y se vacía, o se incrementan las diferencias entre las personas, o la vida mejora y se potencia, o dejamos la educación en manos de las máquinas. Indudablemente es una respuesta que admite, una pregunta que admite miles de respuestas diferentes. Acá las esquematizamos. Eh, Mayoritariamente las respuestas hasta ahora indican que se incrementan las diferencias entre las personas, aunque no han respondido todos, y también hay una respuesta que indica que la vida mejora y se potencia. ¿Alguna, alguna respuesta alternativa a estas respuestas establecidas en la encuesta de WhatsApp? ¿Alguien se anima a comentar algo? No. Bien. Eh,
Claramente son dos posibilidades muy concretas y dos cuestiones que aparecen ya hoy como fenómenos con la incorporación de la IA en los procesos educativos, las dos respuestas que se plantearon. Claramente se incrementan las diferencias entre las personas que entienden el proceso, que entienden el proceso cognitivo que involucra usar la herramienta para conocer mejor, y entonces, y entre aquellas que no lo entienden, que no lo conocen, que directamente a lo mejor ni siquiera sospechan que existe la alternativa porque nunca tuvieron la herramienta a mano. Es tan dilemática la situación como eso, vamos a volver sobre este tema, y a su vez claramente también la vida puede mejorar y potenciarse. De hecho, hoy muchos de ustedes ya seguramente como profesionales docentes o cada uno en su actividad, eh, posiblemente utilice la herramienta de la inteligencia artificial para mejorar sus clases, sus informes, sus eh, exámenes, sus investigaciones sobre cómo enfrentar la clase, indudablemente, y eso mejora no solamente nuestra vida porque nos dota de herramientas para desarrollar mejor nuestra profesión, sino que también mejora la vida de nuestros alumnos porque está incrementando la calidad de lo que hacemos, de lo que transmitimos, de lo que en definitiva entregamos como producto de nuestra actividad docente. Entonces, ese es un valor, son dos valores realmente que son importantes, que ya están presentes en la vida de los seres humanos y sobre todo se hacen presentes cada día en nuestras aulas en el proceso educativo, del lado de los alumnos, del lado de los docentes, con una interacción virtuosa entre ambas partes. Pero claro, la inteligencia artificial no es simplemente una tecnología que automatiza tareas. Es un sistema, es un complejo tecnológico que organiza, produce y distribuye conocimiento a una velocidad y escala sin precedentes, reconfigurando la manera en que las personas piensan, aprenden y toman decisiones. Vaya si tiene importancia este instrumento. Dijimos infraestructura cognitiva, o sea, la inteligencia artificial es una infraestructura cognitiva y cuando cambia la infraestructura del pensamiento, inevitablemente cambia la educación. No hay forma de que si la infraestructura básica sobre la que funciona el pensamiento sea modificado, la educación permanezca inalterada. Y en ese marco, en ese esquema, el desafío no es usar mucha inteligencia artificial, ni cuál inteligencia artificial utilizamos. Vieron que a medida que avanzamos, como nos sucede a los seres humanos, tenemos fanáticos de ChatGPT, de Gemini o Gemini o de DeepSeek, de la inteligencia artificial china y otros chatbots que están apareciendo, algunos específicos dedicados a distintas actividades. El desafío más importante que tenemos es que no nos usen por medio de la IA sin que nosotros lo advirtamos y lo consintamos, porque nuestro desafío es la educación del hombre y su comunidad. Y aquí vamos a esta definición que les comentaba para dejar una. Hay cientos ya de definiciones de la inteligencia artificial, sobre todo partiendo del punto de observación de su aplicación, de su uso, del esquema tecnológico que se utiliza, etcétera, etcétera. A nuestros efectos, es un sistema que organiza, produce y distribuye conocimiento, decíamos, a una velocidad y escala sin precedentes
que reconfigura la forma en que las personas piensan, aprenden y toman decisiones. Decíamos que cuando cambia la infraestructura del pensamiento, cambia la educación y el desafío en qué consiste. Les paso ahora un pequeño video de un libro que yo acabo de publicar que se llama El Homo IA y la nueva desigualdad cognitiva, que eh, es una obra que trata de profundizar uno de los temas que aquí se planteó como respuesta, la profundización de las diferencias a partir del uso o no de la inteligencia artificial, de su uso inteligente. Nuestros ojos producen lágrimas, como expresión de nuestras emociones. Caen y desaparecen. Nos alivian, nos revelan, pero no permanecen. Nuestro pensamiento también deja huellas. Cada vez que escribimos, cada vez que buscamos, cada vez que preguntamos. Así estamos generando una microgota de conocimiento. Pero a diferencia de las lágrimas, estas microgotas no desaparecen. Se almacenan, se registran, se conectan en libros, en audios, en plataformas digitales, en servidores distribuidos por todo el planeta. Millones de microgotas se acumulan y juntas forman un océano de textos, imágenes, decisiones y comportamientos. Un océano demasiado vasto para que una sola mente humana lo abarque. Aquí aparece la inteligencia artificial. La IA no tiene conciencia, no tiene emociones, ni intención. Lo que hace es analizar ese océano, detectar patrones, encontrar relaciones y producir respuestas probables, no verdades, probabilidades. La IA aprende observando las microgotas que nosotros generamos, aprende de nuestros textos y preguntas. La IA puede mapear ese océano, pero no decide qué es valioso ni establece criterios éticos, pues no construye sentido. Comprender sigue siendo esencialmente un acto humano. Vivimos en ese océano formado por nuestras propias microgotas. La IA ya está aquí. La pregunta es, ¿formaremos personas capaces de navegarlo con criterio o dejaremos que simplemente floten o se ahoguen en él? Bueno, este libro en realidad al que refiere el video trata de indagar sobre esta cuestión partiendo de un intento de asociación o de eh, un paralelismo entre el conocimiento como expresión de microgotas que en las distintas etapas del conocimiento se fue almacenando en distintos medios. El inicial con el lenguaje a partir del habla fue el ser humano, la tradición oral, la interacción que además generaba comunidad, y esa fue una etapa fundacional de la humanidad. Luego vino la escritura que produjo además todo un reacomodamiento de los actores, del poder, permitió trasladar el concepto de autoridad, permitió establecer leyes que pudieran ser de cumplimiento para el resto porque se escribían y se daban a conocer. Luego surgió la imprenta y también produjo un nuevo cambio positivo, masificó la distribución de conocimiento, pero también produjo desplazamiento del poder, produjo nuevas relaciones y nuevas reglas entre quienes tenían la capacidad o no de emitir ese conocimiento en formato de libros para que fuera trasladado, transportado y distribuido en las mentes de personas a distancia. Y después de bastante tiempo entre esa última revolución, yo los llamo los terremotos del conocimiento, de la evolución del conocimiento, eh, apareció hace muy pocos años, algunos de los que estamos acá lo vivimos, apareció Internet. E Internet trajo un montón de formas en las cuales ese conocimiento se empezaba a distribuir de una manera más ágil, cada uno de nosotros podía empezar a hacer
un emisor de información eh, que, que se podía transmitir y podía llegar a distintos puntos de la sociedad, pero en muy poco tiempo esa última revolución saturó. Generó tanta información, generó tanto desborde que nos apabulló la aparición de las redes sociales, los distintos medios de comunicación e interacción entre los seres humanos, nos colocaron en una situación de desborde que mágicamente la tecnología vino a resolver a través de la inteligencia artificial. Y nos da entonces la comodidad de poder delegar afuera de nosotros, afuera de los seres humanos, afuera de la comunidad, distintas reflexiones, evaluaciones, valoraciones e incluso decisiones. Hablábamos de la inteligencia artificial como una infraestructura cognitiva, para salirme del tema del libro y volver a nuestra clase. Y aquí quiero detenerme en las tres capas que forman parte de esa infraestructura. Hay otras valoraciones que indudablemente podemos hacer sobre esto, o otras clasificaciones sobre el funcionamiento de la inteligencia artificial. Esta es una de ellas. En la inteligencia artificial tenemos herramientas visibles, que son los chatbots, los generadores de textos, las plataformas interactivas, los sistemas de recomendación, todo lo que nosotros conocemos como complejo, integrado o no en una plataforma, en un chat como ChatGPT, Gemini, DeepSeek, o en chatbots especializados sobre escritura, sobre decisiones, sobre formación de recursos. Digamos, han empezado a surgir apps, para llamarlas de un término genérico conocido hoy, que con una determinada especialidad utilizan un motor de inteligencia artificial y pueden traer hasta nosotros, a través de nuestros medios electrónicos, determinados recursos basados en la inteligencia artificial. Esas son las herramientas, la parte visible. Hay una segunda capa más profunda, más poderosa, eh, mucho más fuerte y a su vez mucho más costosa, que es la estructura. Acá dice producción de conocimiento, yo no la llamaría producción, sino organización del conocimiento, que son fundamentalmente servidores, procesos informáticos y tecnológicos administrados por las 5 Big Tech, las 5 grandes empresas de tecnología a nivel mundial, más los chinos que no tienen una Big Tech, pero participan de este proceso compitiendo ferozmente, y cuando digo ferozmente es literalmente en todo el sentido de la palabra. Allí se habla de chips, de velocidad de transmisión de datos, de capacidad de procesamiento, de todo ese complejo tecnológico que soporta, a través de distintas tecnologías de base, la generación bajo demanda. Digamos, cuando alguien pide determinada información, ir a buscarla rápidamente, el organizar esa información a través de los algoritmos, predecir información en base a probabilidades y automatizar decisiones de acuerdo a los pedidos de los usuarios. Todo eso es una capa tecnológica profunda, altamente costosa y en muy pocas manos hoy. Pero hay una capa aún más profunda que esta, mucho más difícil de administrar, de manejar, de organizar, que somos nosotros, las personas, la humanidad. Cada uno de nosotros a cada momento decide si usa o no usa, cómo la usa, con qué criterio, con qué sentido humano, qué es lo que estamos haciendo con esta infraestructura cognitiva que es la inteligencia artificial. Porque ahí ya también vemos claramente los efectos
de la vida de este complejo tecnológico. Hay cambios en el esfuerzo intelectual. A mí personalmente, la incorporación de la inteligencia artificial a mi vida significó un enorme esfuerzo intelectual, por mi edad posiblemente, aunque tengo una base tecnológica fuerte porque vengo de ese palo, pero fundamentalmente porque busco utilizarla con criterio de manera de potenciar mis capacidades profesionales. Y les puedo asegurar que cada vez que interactúo con la inteligencia artificial, me genera además alternativas, me lleva por distintos caminos de esfuerzo intelectual que antes para mí eran más simples. Yo pensaba, consideraba en base a mi experiencia y mi conocimiento profesional que era lo mejor y listo. Nadie se interponía entre mi yo intelectual y mi decisión intelectual. Ahora tengo un agente ahí que me hace ruido todo el tiempo, que está disponible y me permite consultarlo, evaluar alternativas, decidir si hay caminos mejores. Y obviamente eso me implica un esfuerzo totalmente distinto. Me ha facilitado, me ha potenciado, me lleva por caminos nuevos, algunos mejores, algunos complejos, algunos equivocados, que tengo que tener el criterio de corregir, pero realmente mi vida se ha complejizado con la decisión de incorporar la inteligencia artificial, iba a decir a mi profesión, pero es a mi vida, como nos pasa a casi todo. Estoy en una discusión con mi esposa y de pronto usamos la inteligencia artificial para resolverla, a lo mejor como antes usábamos el buscador de Google para chequear alguna información. Digamos, siempre es, en definitiva, la utilización de la herramienta. Hay un cambio en el esfuerzo intelectual. Ese cambio puede ser, como en mi caso, para complejizarlo o puede ser para simplificarlo. Hay mucha gente que ha simplificado su vida. Alexa, ¿qué película puedo ver? Listo, la que me recomienda. Y voy y aprieto el botón, me convierto en una extensión de lo que me diga el asistente de inteligencia artificial. Y ahí es donde aparece el segundo elemento, el desplazamiento del criterio. En la medida en que yo me acomodo, me relajo y dejo en manos de la inteligencia artificial decisiones que hasta hace poco tiempo me demandaban un proceso intelectual, cognitivo, de evaluación, de alternativas, de criterios, de reconocimiento de mi propia experiencia, de consulta con otras personas, se desplaza y de pronto me relajo y entonces el criterio ya no es el mío. Posiblemente sea más complejo, difícilmente sea mejor, pero lo que es seguro ya no es mi criterio. Y aparece simultáneamente, fundamentalmente a partir de la posibilidad o la disponibilidad del recurso y el acompañamiento con el que llegue ese recurso, una nueva desigualdad todavía más compleja que la económica y la social, la desigualdad cognitiva, aunque posiblemente sea hija de aquellas dos, pero que directamente está sumergiendo a millones de seres humanos a, un, a una vida de muy baja calidad, a una vida en la que otros van a decidir por ellos, a una vida en la que no van a estar a cargo de su propio destino. Y precisamente todo esto profundo que está sucediendo con la transformación cognitiva es lo que nos lleva a la necesidad de reconfiguración del rol del docente. En realidad del rol de los adultos, de los padres, de todos los que intervenimos, de los amigos, de todos los que intervenimos, en definitiva, en la formación de criterio de cada una de las personas que nos interesan, con las que trabajamos, a las que amamos, con las que convivimos. Y por eso la pregunta central no es cómo usar la IA, la pregunta es cómo enseñar cuando el conocimiento ya no escasea, que es dar vuelta a la cuestión. Estamos ante una oportunidad magnífica
algo que sucedía hace pocos años, el conocimiento escaseaba. Cuando uno buscaba un especialista de cualquier cosa, tenía que rastrear conocidos, la guía telefónica, viajar a otras ciudades. Era un proceso muy complejo buscar conocimientos que no teníamos a la mano. Hoy eso abunda, pero en definitiva lo que tenemos que preguntarnos es con qué criterio estamos aprovechando o no esta oportunidad. Entonces, hoy vamos a trabajar centralmente sobre las tendencias globales, cómo la inteligencia artificial, la realidad aumentada, y cuando vean XR se refiere en la sigla en inglés a realidad extendida, aumentada, y narrativas educativas. ¿Qué es la narrativa inmersiva y cómo aplicarla incluso en entornos estáticos? ¿Cuáles son los casos de aplicación adaptables al aula a nivel local? Y demostraciones prácticas, o sea, eso no lo vamos a ver todo hoy, hoy vamos a hacer apenas una introducción, pero estos son los conceptos sobre los que centralmente vamos a estar trabajando en este miércoles y en los próximos miércoles. Más protagonismo en las aulas de las escuelas primarias y secundarias de China, ofreciendo un enfoque moderno a la educación y fomentando el pensamiento científico y las habilidades innovadoras de los estudiantes. En 2024, el Ministerio de Educación de China publicó una importante política para promover la educación en IA en las aulas de primaria y secundaria. El objetivo es lograr una cobertura total de los cursos educativos de IA para 2030. Los estudiantes de primaria se centrarán en experimentar la IA, mientras que los de secundaria desarrollarán habilidades que puedan aplicarse a proyectos de IA. Un grupo de alumnos de la generación Z se encuentra con un robot humanoide de IA en una escuela de Chengdu, capital de la provincia suroccidental china de Sichuan. China está centrando sus esfuerzos en promover una educación científica, introducir conceptos avanzados y métodos educativos de las universidades en la educación básica y preparar mejor a los talentos innovadores. Los expertos dicen que fortalecer el conocimiento de las matemáticas en la educación básica y las futuras aplicaciones industriales, combinando al mismo tiempo las matemáticas con la IA, ayudará a los estudiantes a enfrentar los desafíos de la era de la IA. Bueno, aquí vemos la preocupación en este caso de China, pero obviamente no es el único país donde esto está pasando. La gran preocupación que hay para que estas herramientas aparezcan en el aula, se utilicen adecuadamente y ayuden a la formación de esas personas que van a tener que convivir con este mundo incierto, que a nosotros nos parece incierto, pero que a partir de la revolución tecnológica se observa que es muy probable que las, los cambios en los mercados laborales, en las relaciones sociales, en la organización de la vida de las familias y de la vida de las propias personas, puede tener cambios significativos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de enseñanza interactiva? La enseñanza interactiva es un modelo que combina recursos digitales, realidad aumentada, virtual o mixta, con dinámicas participativas. Se diferencia de la enseñanza tradicional porque los estudiantes no son receptores pasivos, sino protagonistas activos. Quiero contarles aquí una anécdota para que no pensemos que esto involucra necesariamente inteligencia artificial, anteojos 3D para estar con los alumnos. No, cuando hablamos de enseñanza interactiva, por ejemplo, en Entre Ríos en el año 2022, una profesora de historia de una escuela secundaria en Paraná generó un recurso educativo en video 360, o sea, 360 grados, de manera que se puede ver como se ve en el Google Maps Earth, utilizando simplemente un teléfono con una cámara esférica y una aplicación gratuita de edición que era Google Street View, o sea, esa aplicación de Google que permite pasear por una ciudad. Entonces el recorrido mostraba la plaza principal, la 1 de Mayo, edificios emblemáticos como la Catedral, el Palacio Municipal, y durante la clase los alumnos se colocaron auriculares y con sus propios celulares recorrieron virtualmente la plaza mientras escuchaban la narración del docente.
Digamos, esto es, en definitiva, una forma de involucrar a los alumnos con recursos interactivos a partir de lo que tenemos. Y eso claramente es posible, es recomendable, es difícil muchas veces de aplicar porque desde los reglamentos, el espíritu de los mecanismos de supervisión de las escuelas, eh, las propias condiciones tecnológicas y las capacidades con las que cuentan los docentes hacen que muchas veces estas cuestiones no sean fáciles de implementar, pero claramente es algo que demanda mayor esfuerzo docente, pero es algo que indudablemente podemos hacer. Entonces, ahora les quiero plantear una nueva pequeña encuesta, digamos, para tratar de hacer esto también un poco interactivo, pese a la virtualidad y a que no nos conocemos y a que a veces es difícil en estas clases participar y opinar. Les planteo una segunda encuesta que es: ¿qué sentirían sus alumnos, las personas a las que ustedes enseñan o capacitan o forman, si ellos pudieran estar dentro de lo que ustedes enseñan? O sea, si cuando están hablando de geografía un alumno pudiera estar viendo esa realidad que ustedes cuentan desde la clase de geografía. Si cuando relatan una batalla histórica en una clase de historia, los alumnos pudieran estar con sus sentidos dentro de esa batalla, viviendo lo que vivieron esos soldados. Entonces, bueno, precisamente por las restricciones de WhatsApp, tenemos ahí 4 alternativas. Resultaría complejo, les facilitaría el aprendizaje, solo jugarían sin atender la clase, sentirían la clase. Estas son las alternativas que están planteadas. Les pido que voten y si alguien quiere comentar nuevamente, participar, sea ampliando lo que ahí se plantea como respuesta o con una vivencia particular o personal, adelante, habilitan el micrófono y entran en escena. Bien, habiendo respuestas que podríamos denominar del campo positivo y del campo negativo desde el punto de vista pedagógico, todas las respuestas están en el campo positivo, le facilitaría el aprendizaje la mayoría y un número importante sentirían la clase. Claramente es esta la faceta que incorpora la posibilidad de la enseñanza interactiva. Y La veamos, inteligencia artificial, IA, puede ser una herramienta poderosa para potenciar el aprendizaje significativo al crear anclajes que conecten el nuevo conocimiento con el previo, tal como planteaba David Ausubel. La perspectiva de Ausubel se centra en el aprendizaje significativo. Podemos enfocarnos en cómo la IA puede ayudar a conectar nuevos conceptos con los conocimientos previos de tus estudiantes. ¿Te gustaría que te muestre algún ejemplo práctico de esto? bien, Para enseñar a tus estudiantes a usar la IA, podrías empezar con una breve introducción sobre qué es la IA y su relevancia en la vida diaria. Luego, puedes guiarlos en pasos simples. 1. Explicar las herramientas de IA que van a utilizar. 2. Realizar una demostración práctica. Y 3. Facilitar que ellos practiquen con tareas específicas. Bien, aquí en este video lo que tratamos de hacer, por un lado, es darles la fundamentación de autores como Ausubel, que planteaba la importancia de este tipo de transmisión a los alumnos, y se lo preparamos en un instrumento de inteligencia artificial y realidad inmersiva al que ustedes van a tener acceso. Después les vamos a facilitar una clave para que ingresen a la plataforma y ustedes, en lugar de ver esto, que es un video armado sobre la experiencia que se hizo para esta clase, van ustedes en estos próximos días a poder acceder a la experiencia esta inmersiva
y ver ustedes mismos, preguntarles ustedes al avatar en base a los conceptos de Ausubel, cómo les podría recomendar organizar una clase. Entonces, la idea con estas herramientas es que ustedes, por un lado, podamos ir analizando los conceptos, los valores, el valor de las herramientas con las que trabajamos, pero a su vez que ustedes puedan desarrollar una experiencia práctica sobre una herramienta en particular que nosotros manejamos y administramos, que les va a permitir ver cómo esto facilitaría o no una actividad de tipo inmersivo, poniendo a sus alumnos dentro de lo que ustedes enseñan. Entonces, estamos tratando de hacer esto mismo. Estamos tratando de ponerlos a ustedes dentro de lo que nosotros estamos tratando de transmitirles hoy aquí. Esta referencia a Ausubel viene como preludio a este concepto de que las herramientas son nuevas, pero el marco teórico no. Cuando hablamos de interactividad en educación, no nos referimos, como les decía antes, a solo usar tecnología, sino a generar un aprendizaje vivo donde los estudiantes pueden participar, reflexionar, experimentar, emocionarse, vivir, sentir. De eso se trata, en definitiva, la experiencia pedagógica. Ya lo planteaba Piaget en el 70, el aprendizaje ocurre mejor cuando el estudiante interactúa con su entorno, y también Papert, el creador del constructivismo tecnológico en la década del 80, los niños aprenden mejor cuando construyen algo que les importa. Y también finalmente Vygotsky, lo que un niño puede hacer hoy en cooperación, mañana podrá hacerlo por sí solo. Estos tres conceptos tratan, y ya estaban estudiados y analizados, solo que las herramientas tecnológicas no facilitaban como hoy su aplicación y su implementación en el aula. De lo que nos hablaban, en definitiva, era de que una persona en el proceso de aprendizaje aprende mucho más fructíferamente cuando el proceso de aprendizaje tiene que ver con su entorno, con lo que él conoce, en la realidad en la que está sumergido. A su vez, es mejor si construyen algo que les importa, o sea, si interactúan, si operan sobre algo que realmente les importa, porque están metidos en esa realidad, están comprometidos con lo que allí sucede. Y a su vez eso lo hacen en cooperación con los otros alumnos, trabajando en equipo, de la mano del docente, de la mano de un tutor, que están interactuando con otros, generando un proceso social que sintetiza y profundiza de una mejor manera el proceso cognitivo. La integración de la inteligencia artificial IA en el aprendizaje experiencial, según el modelo de Cole, transforma el ciclo de aprendizaje en una experiencia más rica y personalizada. Este ciclo consta de 4 fases: experiencia concreta, reflexión guiada, conceptualización abstracta y experimentación activa. La IA permite que los estudiantes vivan experiencias concretas, como simular un viaje dentro del cuerpo humano para observar procesos biológicos, lo que enriquece su aprendizaje. Durante la fase de reflexión guiada, la IA plantea preguntas adaptadas que fomentan una reflexión profunda, mientras que el rol del docente es crucial para dirigir esta reflexión y asegurar que no se quede en lo superficial. En la conceptualización abstracta, la IA puede ofrecer explicaciones teóricas y mapas conceptuales basados en lo que el estudiante ha vivido, facilitando así la comprensión de conceptos complejos. Finalmente, en la fase de experimentación activa, la IA permite a los estudiantes simular nuevas situaciones y poner a prueba lo aprendido en un entorno seguro. La personalización del aprendizaje es clave, ya que la IA puede adaptar las experiencias a las necesidades individuales de cada alumno, ofreciendo desafíos a quienes avanzan rápidamente y apoyo a quienes lo requieren.
La IA complementa y expande la experiencia real, proporcionando un contexto ideal para el aprendizaje experiencial contemporáneo. Bien, aquí nuevamente a través de estas experiencias, ustedes van a recibir un material que va a ser fundamentalmente estos autores, Ausubel, Cole, Paivio y toda la fundamentación que hacen a estas herramientas pedagógicas y lo que veíamos antes también, y van a poder interactuar con estas experiencias interactivas, van a tener acceso a materiales en PDF como para revisar estos autores y ver los contenidos, o sea que todo eso va a estar a disposición. Seguramente mañana se lo compartiremos a través del grupo de WhatsApp a todos los participantes. Ausubel planteaba que es clave conectar lo nuevo con lo que ya sabemos como un proceso de escalamiento del conocimiento, digamos. Es lo que nos planteamos en las distintas etapas educativas. Lo que vamos tratando es que nuestros alumnos vayan acumulando desde conocimientos básicos hasta conocimientos complejos en una especie de escalera que conecta lo que ya sabíamos con lo que necesitamos conocer. Cole plantea que aprendemos en un ciclo de vivencia, reflexión y aplicación. Él, de alguna manera, lo que nos está diciendo es, no alcanza con que me digan cuál es el conocimiento, cuáles son los conceptos, cuáles son las bases eh, del conocimiento a los que debo acceder, sino fundamentalmente necesito a eso transformarlo en vivencia, porque eso va a permitir reflexionar sobre mi vivencia y aplicarlo de una manera eficaz. En definitiva, el proceso de aprendizaje, cuando reúne estas tres situaciones, la vivencia, la reflexión y la aplicación, es cuando logramos transformar ese proceso educativo en un proceso virtuoso. Según Paivio, retenemos mejor lo que combina palabras e imágenes, y desde la neuroeducación autores como Imordino Yan y Damasio destacan que sentimos y por eso aprendemos. O sea, en la medida en que podemos sentir lo que estamos recibiendo, podemos aprender. Si no, obviamente hay otras formas, las conocemos, podemos cantar una lección de memoria 282 veces y plantarnos después ante el docente y tratar de dar una respuesta que nuestra memoria nos traiga. Pero seguramente ese proceso no habrá tenido toda la vivencia que están destacando en este caso Ausubel, Colby y Paivio. Es en ese marco que la inteligencia artificial aplicada a la educación no es solo un recurso tecnológico, es una herramienta que nos permite personalizar, emocionar y conectar de otra forma con los estudiantes y con los contenidos que necesitamos que ellos se apropien de manera significativa. En la enseñanza interactiva, naturalmente la motivación se incrementa, porque los alumnos hacen, interactúan, viven. En cambio, con la educación tradicional, solo escuchan y eventualmente pueden sentir de acuerdo a la capacidad docente para transformar en emociones lo que está relatando con la voz o lo que están indicando los textos. La personalización del aprendizaje con inteligencia artificial, IA, se fundamenta en la teoría de la codificación dual, que sostiene que el procesamiento de la información se realiza a través de dos canales complementarios, verbal y no verbal. La IA permite adaptar esta codificación dual a las preferencias de diferentes tipos de estudiantes, generando infografías para aquellos que son visuales y relatos detallados para quienes prefieren lo verbal. Esta capacidad de adaptación en tiempo real es crucial, ya que si un alumno enfrenta dificultades con un concepto, la IA puede ofrecer representaciones alternativas que refuercen su comprensión. Estoy aquí para ayudarte a explorar cómo la codificación dual puede mejorar la experiencia educativa. ¿Tienes alguna pregunta específica en mente?
Bueno, otra muestra de lo que van a tener ustedes acceso desde mañana como experiencias vivenciales propias para poder trabajar con estos motores de inteligencia artificial y realidad inmersiva, interactuando ustedes como docentes y planteando preguntas al avatar, pasando incluso por un proceso de autoevaluación respecto de estos conocimientos, las vivencias que tienen y todo lo demás. Obviamente, posiblemente alguno de ustedes tenga dificultades con el acceso a las herramientas. Estamos aquí en este grupo, plantean en el grupo, por el grupo de WhatsApp las dificultades que tengan y rápidamente alguno de nosotros se conecta con ustedes y los ayudamos a resolver los problemas. Técnica que no tiene que ver, es correcta, pero no tiene que ver con la orientación que traíamos respecto de lo que es la inteligencia artificial, pero aquí está referenciada como instrumento para la educación. Es la capacidad de las máquinas para aprender de datos, reconocer patrones y tomar decisiones o sugerirlas, proponiendo soluciones mediante algoritmos. En educación, esta herramienta genera la posibilidad de adaptar contenidos al nivel de cada estudiante. O sea, yo puedo diseñar a través de los instrumentos de inteligencia artificial y realidad aumentada el contenido para que cada alumno tenga que recorrer un camino para el conocimiento a través de esta experiencia vivencial. O sea, cada clase ya no es el dictado de una clase, es una experiencia de la realidad de los alumnos, y al transitar esa experiencia como docente voy a poder adecuarla al nivel de cada estudiante. O sea que cada estudiante va a recorrer esa experiencia por un camino diferente, adaptado a su propio nivel. Podemos generar una retroalimentación inmediata. El alumno termina de transitar la experiencia y nosotros podemos ver el resultado, podemos ver las diferencias, las dificultades, qué es lo que sucedió caso a caso en el tránsito por esa experiencia con cada uno de nuestros alumnos. Sugerir ejemplos personalizados, apoyar la creación de materiales interactivos. O sea, todo esto podemos enriquecer nuestra función docente trabajando sobre estos nuevos perfiles, perfiles que hasta ahora sabemos que el docente es un hombre o mujer orquesta que debe dar respuesta a mil y una situaciones, muchas de ellas imprevistas. Aquí agregamos roles un poco más organizativos, más creativos, más satisfactorios, que a su vez seguramente van a generar un proceso de mejora sustancial en la calidad de nuestra transmisión de conocimientos y de experiencias como docentes. Desempeña un papel crucial en la enseñanza interactiva al permitir la creación de experiencias que no solo transmiten información, sino que también despiertan emociones significativas en los estudiantes. Este enfoque se basa en la premisa de que sentimos, por lo tanto aprendemos, donde las emociones son el motor del aprendizaje. Las experiencias inmersivas, facilitadas por la IA, estimulan tanto las áreas cognitivas como las afectivas del cerebro, lo que favorece un aprendizaje profundo y duradero. La personalización del aprendizaje es otra ventaja clave de la IA, ya que permite adaptar las narrativas y ejemplos a la vida cotidiana de los estudiantes, generando una conexión emocional con el contenido. Un ejemplo en ciencias sociales podría ser una simulación interactiva que utilice IA para representar diferentes comunidades y sus desafíos. La IA podría ajustar la narrativa en función de las reacciones emocionales de los estudiantes, permitiendo una inmersión más profunda en las experiencias de diversas culturas. Esto no solo enseña conceptos sociales, sino que también fomenta la empatía al permitir que los estudiantes vivencien los retos de otros. ¿Te gustaría explorar más sobre cómo implementar esto en un aula? Cada uno de ustedes está pensando a partir de su propio rol y de su propia experiencia cómo, cómo podría transitar o cómo podría preparar para sus alumnos una experiencia de este tipo. Y les doy un ejemplo a lo mejor simple, no sé si en la sala hay algún profesor de biología o profesora de biología, pero imaginen un profesor de biología que
tiene que dar la clase como clase el sistema circulatorio. Y en esa clase van a poder ingresar al sistema circulatorio, recorrerlo, meterse al interior de una vena y observar cómo circula la sangre, visualizar los glóbulos rojos, las válvulas cardíacas. Digamos, cuán distinta es la experiencia vivencial para un alumno y obviamente también para un docente que tiene que transmitir estos conocimientos en la medida en que tenemos la disponibilidad de traer a nuestra clase un laboratorio virtual que representa la realidad que queremos transmitir. Del modo que hablábamos del sistema circulatorio, podemos hablar de las batallas de Vilcapugio y Ayohuma, ya no me acuerdo si lo digo bien, pero podríamos traer el escenario de esas batallas y ver cómo se movían las tropas reales y las tropas patriotas y imaginar un conjunto de escenarios, imaginar que nuestro alumno de historia está teniendo un diálogo con San Martín respecto de cómo fue la experiencia del cruce de los Andes. Y San Martín se la relata vivencialmente, contándole las dificultades que tuvo, los problemas que tuvo que enfrentar, las situaciones humanas que se presentaron. Imaginen ustedes qué tan distinto es eso como proceso transformador de la educación a relatar esos hechos como un conjunto de hechos, de sucesos con años, meses, con un calendario, un conjunto de nombres, de personajes que cada vez les quedan más distantes a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Entonces, estamos ante una posibilidad de incorporación de herramientas que nos transforman el proceso educativo en algo mucho más interesante y que nos transforman a nosotros como conductores de ese proceso educativo en sujetos activos, proactivos. Cuando visiten la plataforma y vean estas experiencias que les vamos a recomendar transitar, van a ver que hay un rol, digamos, cada experiencia transita básicamente 4 etapas. Una etapa de transmisión de conocimientos en la que vamos a tener la oportunidad de decidir qué transmitimos a nivel conceptual y en un árbol de conocimientos como los que vieron en alguna de las experiencias, poder volcar esos conocimientos estructurados allí y ponerlos de modo que nuestros alumnos van a poder ir a ver en cada uno de esos ravioles que se ve en ese árbol de conocimiento un PDF, un audio, un video, algo que experiencialmente les transmita los conceptos que queremos transmitir. Esa va a ser una primera etapa. Habrá luego una segunda etapa de diálogo con el avatar, con el agente de inteligencia artificial, en el que el alumno, el que vive la experiencia, va a poder consultar lo que quiera. El avatar le va a decir de todo esto que recibiste, ¿qué querrías profundizar? ¿Qué cosas te interesa conocer más? Y entonces allí podrá sumergirse en mayor profundidad en los conceptos que ustedes como docentes consignaron en la experiencia o incluso libremente acceder a la biblioteca mundial para consultar qué es lo que sucedió con lo que se está estudiando. Y esa es una decisión como docente que uno puede tomar y puede decir, yo quiero que esta experiencia simplemente se encierre, se encapsule dentro de esto, o que sea amplia y que le permita al alumno investigar todo lo profundo que él quiera. Que es el juego de roles, que es sustancial, porque en ese juego de roles ya no habla con un avatar en un sentido amplio y general, sino que se enfrenta a un experto que habremos diseñado al diseñar la experiencia educativa. ¿Quién es ese experto?
en los casos que veíamos recién y que van a transitar ustedes, seguramente sean Ausubel o alguno de los académicos que están generando los conocimientos con los que van a interactuar. Pero en ese juego de roles podemos ponerlo a Messi para que dialogue con los chicos preguntándoles sobre temas que tengan que ver con lo que están aprendiendo. O podemos ponerlo a Einstein y toda su biblioteca de conocimientos para que dialogue con los niños o con los alumnos respecto a lo que queremos aprender. Y ahí imagínense ustedes también la importancia del rol docente en la orientación de estas cuestiones, para el tránsito por parte de los que viven la experiencia de estas cuestiones. Y luego viene la devolución para el que vive la experiencia y obviamente también quedará el registro para el docente respecto de las habilidades blandas adquiridas al transitar esa experiencia, porque una primera evaluación va a ser respecto de cuál fue mi comportamiento al transitar esta experiencia como persona. Tuve empatía, estuve abierto a recibir nuevos conocimientos, me cerré, me puse agresivo. Cuando discutí con el avatar determinado tema, lo hice realmente de una forma en la que respeté el proceso de aprendizaje o simplemente fue un maleducado. Toda esa devolución la vamos a tener y después una quinta, perdón, devolución opcional en este caso, que el docente podrá definir si quiere evaluar las habilidades duras, digamos, cuestionarios específicos sobre los conocimientos adquiridos que les permitan multiple choice responder a los alumnos respecto de criterios, conceptos, definiciones que tuvo que adquirir a través de la experiencia. Todo este conjunto de elementos van a estar disponibles en, en la plataforma, en estas nuevas herramientas. Bueno, cuestiones semánticas, digamos, realidad extendida es un término paraguas que abarca realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta. Realidad virtual te sumerge en un mundo totalmente digital. Allí necesitamos tecnología especial, digamos, los anteojos, cámaras, cuestiones que nos permitan sumergirnos y convertirnos en un avatar nosotros mismos para interactuar con esa realidad virtual. La realidad aumentada superpone la información digital sobre mi entorno real. O sea, cuando ustedes vayan a la plataforma van a ver que van a poder situar eso que están viendo dentro de su propio entorno, en la oficina en la que están, en su cuarto, lo van a poder poner con su celular o con la cámara de su notebook o tablet en el entorno en el que ustedes están. Y la realidad mixta va más allá de la realidad aumentada, permitiendo que los objetos virtuales y físicos interactúen entre sí en el mismo espacio. Cuando se utiliza con un propósito claro, puede aumentar la retención de información en un 29% en comparación con métodos tradicionales, lo que resalta la importancia de la interactividad inteligente. Además, la XR fomenta la motivación intrínseca, ya que los estudiantes se sienten más entusiasmados y dispuestos a participar en clase. La XR también contribuye al acceso equitativo, ofreciendo oportunidades de aprendizaje a estudiantes que, de otro modo, no podrían acceder a ciertos entornos educativos. En resumen, un diseño instruccional bien estructurado en XR no solo transforma el aprendizaje, sino que también crea experiencias significativas que dejan una huella duradera en los estudiantes. Me alegra verte. Hoy quiero compartir contigo algunas ideas sobre el diseño instruccional en XR que he estado desarrollando. La clave es hacer que las experiencias sean significativas y memorables. ¿Te gustaría saber más sobre las técnicas que estoy utilizando? Una de las técnicas que uso es la integración de elementos de realidad aumentada que permiten a los estudiantes interactuar con el contenido de manera más directa. Por ejemplo, en una simulación sobre el sistema solar, los estudiantes pueden colocar planetas en su entorno real y aprender sobre sus características. ¿Qué piensas de esta idea? No sé por qué corrió el audio y no el video, pero bueno, se entendió básicamente lo que trataba de transmitir esta experiencia.
Obviamente, cuando tratamos de aplicar estas tecnologías en nuestra actividad docente, nos encontramos con la realidad. Necesitamos aplicar lo que vemos, lo que disponemos, la tecnología que eventualmente se nos, se nos alcance desde los establecimientos o la que podamos aportar como docentes, y ahí nos encontramos con algunos problemas. No todas las escuelas cuentan con la misma infraestructura, pero para responder a eso siempre hay respuestas como veían de lo que había hecho esta docente en Paraná con su clase interactiva. Siempre tenemos recursos a la mano para resolverla. Los de bajo costo, hoy casi todos nuestros niños cuentan con celulares, apps y la posibilidad de ver videos, aunque sea en su casa o en equipos de los colegios. A nivel medio tenemos la disponibilidad de celulares, tablets, PCs, plataformas y apps 3D interactivas que están disponibles en algunos colegios, en aulas especiales o que tienen equipos para accederlos. Y obviamente hay escuelas de alto nivel que tienen equipamiento de alto costo, como lentes de realidad virtual y laboratorios inmersivos, que obviamente eso eh, prácticamente no lo encontramos disponible hoy en la Argentina. Estos son los materiales con los que contamos, pero los directivos y los docentes somos los arquitectos. Si solo tenemos arcilla y paja, construimos un rancho. Si tenemos ladrillos, cal, cemento, arena, seguramente construimos una casa de material. Si tenemos infraestructura técnica, podemos construir edificios de concreto y así siguiendo. Entonces, estas dificultades que nos plantea la realidad las vamos a tener que abordar, forma parte de este momento, de esta situación que estamos viviendo en Argentina y en el mundo, y de los desafíos que tenemos que enfrentar. En definitiva, de acuerdo a lo que vimos, y les repito, van a tener el material disponible desde mañana y la habilitación en sus mails para que ingresen en la plataforma y puedan profundizar respecto a los conceptos pedagógicos que estuvimos viendo y las herramientas técnicas, y con todo nuestro apoyo para, si tienen dificultades para entrar, si tienen dificultades con alguna experiencia o lo que fuera necesario. La narrativa inmersiva y la inteligencia artificial configuran hoy un instrumento potente que no reemplaza la tarea docente. El docente tiene más recursos para motivar, para personalizar, para despertar curiosidad y entusiasmo. En definitiva, lo que decíamos hace un rato, para que sus alumnos sientan con ustedes su clase. Un docente siente la clase. Es muy difícil que un docente pueda dar el contenido de una materia, de lo que dicta, de lo que transmite, automáticamente, sin pensarlo, repitiendo impersonalmente conceptos, abstraído o pensando en qué va a comprar en el mercado mañana, o atendiendo el celular, aunque que los hay. Pero bueno, el docente siente su clase, necesita poner, si no el 100%, el 90% de sus sentidos detrás de esa clase, de sus alumnos, de cómo lo están percibiendo. Yo estoy hablando con ustedes y estoy mirando al costado porque miro sus caras, trato de investigar, de indagar cómo hacen ustedes cada vez que se paran frente al aula, qué reciben, qué dan, y es muy difícil desde lo virtual. En lo presencial esto se hace bastante más simple, pero ¿cuándo disfrutan ustedes la clase? Cuando sienten que sus alumnos la sienten. Cuando tras un comentario jocoso del docente la clase estalla en risa, o cuando tras un comentario profundo rige un silencio absoluto y los alumnos lucen concentrados. O cuando ante un relato de una situación humana compleja o triste, sienten que hay emoción
en el aula. Eso es sentir la clase. Y estas herramientas lo que permiten es eso. Permiten que vayamos en busca del sentido, en busca de ese sentido común que estamos perdiendo como sociedad, que muchas veces nos cuesta tanto en este mundo fragmentado y tan individualista al que nos enfrentamos, encontrar el sentido común, volver a reconstruir el sentido de comunidad en una clase donde todos los alumnos se sientan parte de esa comunidad, en las familias donde todos sus integrantes se sientan parte de una familia, en nuestras ciudades donde nos sintamos corresponsables de lo que sucede, es una cuestión que se hace cada vez más difícil. Pero aquí la tecnología viene en nuestra ayuda y es de alguna manera lo que estoy planteando en este libro que les comentaba al principio de la clase. Yo creo que estamos ante un momento fenomenal de la humanidad. Estamos ante desafíos monumentales, pero lo hacemos también con herramientas también monumentales. Y creo que cultivamos y nos entusiasmamos y utilizamos con buen criterio, con sentido común y sobre todo en esta tarea tan noble de la educación, poniendo el acento en que nuestros alumnos vuelvan a sentir el proceso cognitivo, que vuelvan a sentir que el aprendizaje tiene sentido y sobre todo que eso hace sentido común, que nos vuelve a llevar al plano de lo humano y a la interacción creativa con el docente. Seguramente vamos a enfrentar este enorme desafío con mucha capacidad, con mucha habilidad y seguramente caminaremos hacia un mundo mejor. Porque como decía Paulo Freire, la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Y esa es fundamentalmente la tarea que tienen ustedes. Aquí hay una síntesis de los materiales que vimos y de lo que van a recibir mañana para la interacción con este proceso cognitivo que vivimos hoy. Y les pido que si quedan, les repito, en lo virtual se hace difícil la interacción. Yo soy Jorge Arias, estoy como participante en este chat. Tienen allí mi teléfono, después en todo caso me presento porque seguramente están innominados para ustedes que no me tienen en sus agendas. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cuestión adicional que quieran tratar respecto a este contenido, no será de inmediato porque todos estamos ocupados y andamos en mil cuestiones, pero van a tener una respuesta y espero que esta clase les haya sido de utilidad. Quiero dejar estos últimos 5 o 10 minutos para que si alguno de ustedes quiere formular aquí un comentario, una duda, eh, o responder a esta cuestión que yo me estoy haciendo en este momento. ¿Cada uno de ustedes encontró lo que vino a buscar hoy acá? ¿Pueden contestarme esa pregunta para no activar el micrófono? Si es que no lo quieren hacer, pero bueno, convirtamos este chat en una especie de continuidad de la clase y están permitidos allí todo tipo de comentarios, desautorizaciones, digamos, ustedes son docentes. Nosotros nos enfrentamos también a lo mismo que ustedes y lo hacemos con la honestidad y con la valentía del caso. Así que están habilitados para plantear cuestionamientos, dudas, consultas, tanto a nivel colectivo, si quieren hacerlo por el chat, o directamente escribiendo en modo privado, si es que no quieren trasladar alguna duda o consulta por allí. Les agradezco la participación en este curso, espero haberles correspondido con esta clase y seguramente quienes me suceden lo harán mejor. Nos vemos el miércoles próximo. Gracias.